porque tenemos problema Estamos. con la nube de posgrado. Ahí Muy lo bien, puso. estamos. Ahí debería estar. Perfecto. Igualmente lo que vamos a hablar es nada que ustedes no conozcan, ¿no? Realmente vamos a hablar todo lo que la experiencia que tuvimos en el hospital, o sea que es más o menos. Y después ponemos el Power, ¿no? Tiene que poner compartir pantalla. Sí, pero no sé si querés que ya alarguemos. Yo creo que sí. Bueno, dale, vamos. Vamos a empezar a hablar, chicos, sobre pancreatitis aguda grave. ¿Se ve, no? ¿Se está compartiendo? Sí, ¿Se sí, está viendo? se ve perfecto. Bueno, escucha, vamos a hablar sobre pancreatitis aguda grave, necrosis pancreática infectada. Vamos a hablar del intervencionismo percutáneo. ¿Cuándo tiene su rol y cómo tiene su rol el intervencionismo en la necrosis pancreática infectada? Yo voy hablando de lo que, si ustedes me quieren interrumpir, me interrumpen. Yo creo que este esquema que tenemos acá nos va a permitir ver y entender la gravedad y la situación de la pancreatitis en el momento que nosotros nos pueden llegar a interconsultar. Sabemos que tiene su primera etapa, que es un proceso inflamatorio con respuesta sistémica, que puede durar de 7 a 10 días, que puede ser autolimitado en el tiempo, o puede tener una respuesta desmedida y llevar rápidamente al paciente fallas multiorgánicas con la alta mortalidad que esto significa. Si no es autolimitada en el tiempo y si no produce una descompensación generalizada que lo lleva al óbito del paciente por una respuesta desmedida, puede ser que suceda la infección. La infección va a transformar el CIRS, ese que era inflamatorio, en un CIRS de tipo infeccioso, lo que va a llevar a una disfunción orgánica, aumentando la mortalidad de la pancreatitis de un 10 a un 30%. Si esta falla orgánica se sostiene en el tiempo y no la podemos revertir, vamos a llegar a la falla multiorgánica con una mortalidad del 60%. ¿Para qué hablamos de esto? Para entender la gravedad que puede ser. Puede ser una pancreatitis leve simplemente con un CIR leve o llevarnos directamente cuando hay necrosis y cuando hay infección a este grado de mortalidad. Sabemos que la infección se presenta, es una pirámide que tiene su pico máximo entre el día 15 y 21, o sea, con el 71% de los casos de los pacientes lo vamos a encontrar infectado entre el día que se infectan, va a ser entre el día 15 y 21. Pero fíjense que no es despreciable el porcentaje de infecciones que también tiene entre el día 1 y 7. O sea, acá cuando sucede esta infección acá es donde nos confundimos y podemos pensar, ¿qué es esto? ¿Un CIRS que se ha prolongado o un cuadro infeccioso que se ha anticipado? Entonces ahí está la dificultad diagnóstica. ¿Cómo lo diagnosticamos a la necrosis pancreática infectada? Punción con aguja fina, nosotros no lo hacemos, para detectar bacteriología positiva, presencia de gas en la tomografía con contraste, y si no logramos tener bacteriología positiva y no tenemos aire en la tomografía, pero el paciente se sigue deteriorando clínicamente, debemos considerar que el paciente está infectado y consideramos la pancreatitis como una pancreatitis infectada. Este estudio del grupo holandés es importante, es demostrativo, en el cual muestra los porcentajes de positividad en los cultivos según el diagnóstico previo. Cuando el diagnóstico se hizo con signos clínicos, encontraron drenajes positivos en los cultivos en el 80%, en el 94% cuando hubo tomografía y en el 88% de las PAF. Concepto terapéutico del Step-Up Approach, o sea, el Panther, lo que quiere tener como connotación es el control de la fuente de infección, en lugar de la eliminación completa del tejido necrótico. Antes del Panther se decía que mientras existiera necrosis pancreática infectada,
había que operarlo, reoperarlo, hasta que no quedara ningún tejido pancreático infectado que pueda descompensar al paciente. En esto se cambia el concepto y dice, no, mientras se drene esa necrosis infectada y podamos controlar la fuente de infección, la evolución del paciente tiene posibilidades de ser favorable. Y acá nos aparece entonces esta disyuntiva. El primer paso que hay que tener ante una necrosis infectada. ¿Es el antibiótico? ¿Es el antibiótico? Vamos a ver ahora el trial pointer. Y si tenemos que drenarlo, lo drenamos junto cuando empezamos el antibiótico, primero hacemos antibiótico, después lo drenamos, y si lo drenamos, ¿lo hacemos con guía por imágenes o lo hacemos por vía endoscópica? Esos avales para ver cuál es el trial Lancet y el MISER. Y una vez que hemos drenado y no hemos podido controlar el cuadro séptico del paciente, ¿hacemos debridamiento retroperitoneal? ¿Cuándo? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos por VAR, por vía endoscópica, endoluminar, laparoscópica o por cirugía abierta? La estrategia no invasiva, ya en 1994, Claudio Bassi publica el primer caso de tratamiento no invasivo de la necrosis pancreática infectada, o sea, con tratamiento médico. Y dice, existe un subconjunto de pacientes clínicamente estables y mínimamente sintomáticos con necrosis pancreática infectada que nunca requerirán drenaje, o sea que eso está dentro de un 5%. Este trabajo que lo hicimos en el Hospital Iturraspe, en la sala 6, pudimos tener experiencia en 8 pacientes que hicimos tratamiento con antibiótico terapia con respuesta satisfactoria y sin llegar nunca al intervencionismo. Concluíamos en este trabajo diciendo que creemos que el tratamiento con antibiótico debe ser la primera opción ante los pacientes con necrosis pancreática infectada, y si el paciente presenta empeoramiento clínico, se deberá considerar el inmediato procedimiento mini-invasivo. El Pointer trial, este es lo importante de esto, o sea, comparaba drenajes precoces con drenajes tardíos en la necrosis pancreática infectada. Y hay varios puntos que dice que la hipótesis no respalda que el drenaje realizado inmediatamente después del diagnóstico de la necrosis pancreática sea mejor o que tenga mejores resultados. Que el drenaje temprano con catéteres no condujo a peor tampoco resultados. O sea, no fue ni mejor ni peor hacer el drenaje precoz que el drenaje tardío. Pero en la espera de la realización del drenaje tardío, encontraron que esperando, hubo un 35% de pacientes que nunca llegaron al antibiótico y que respondieron y anduvieron bien con la antibiótico terapia. Entonces yo creo que lo más importante de este trial es que llegaron a tener un 35% de pacientes tratados con antibiótico terapia y que nunca fueron drenados. Esto salió, este resultado no fue buscado, sino el resultado que se buscaba era si era mejor el temprano o el tardío, y esperando el tardío llegaron a un 35% que nunca lo tuvieron que drenar. Si lo vamos a drenar, ¿cómo lo haremos? ¿Por vía endoscópica o percutánea? Bueno, hay varios trabajos, pero el trabajo más importante es de Miser y de Tension, que comparan el drenaje endoscópico con el percutáneo. En ninguno de los dos se encontraron diferencia en la mortalidad. No cambió la mortalidad de la pancreatitis si hacían uno u otro, pero bueno, es largo el trabajo, pero lo más significativo es que es verdad que el endoscópico sobre el percutáneo tuvo menores porcentaje de fístula y menor tiempo de internación. Seguramente el resultado de estos ensayos derive en cambios hacia el de abordaje endoscópico escalonado como tratamiento preferido, o sea, preferimos el endoscópico que el percutáneo. Pero, en las colecciones no aptas, o sea, por su ubicación, su extensión o no comunicantes entre sí, para el drenaje endoscópico, el abordaje percutáneo debe ser el abordaje preferido. O sea, en esas colecciones que vos decís no tiene contacto con el duodeno, no tienen contacto con el estómago, el drenaje tendría que ser percutáneo. Y el drenaje percutáneo puede brindar a su vez un beneficio a corto plazo para estabilizar a la mayoría de los pacientes y puede evitar una intervención adicional en un tercio de los pacientes, como ya lo demostró el trabajo anterior. Ambos trabajos, el grupo tratado endoscópicamente a menudo fue tratado antes
o de la aleatorización o después con la intervención endoscópica con drenaje percutáneo. O sea, en algún momento el drenaje percutáneo estuvo junto con el drenaje endoscópico. Y el drenaje percutáneo también brinda la oportunidad de realizar una necrosectomía endoscópica, o sea, como iniciamos por vía percutánea y le damos lugar de ingreso por vía percutánea a la endoscopía. Respecto al drenaje percutáneo, lo que tenemos que saber es qué calibre vamos a hacer, qué número de catéteres vamos a poner y qué ubicación van a tener los catéteres. Nosotros los catéteres empezamos de menor a mayor calibre. El número de catéteres van a ser la cantidad de colecciones que tengamos y la cantidad de catéteres que necesitemos para que todas las colecciones queden drenadas. Fíjense que la ubicación podrá ser transgástrico, parito cólico derecho, parito cólico izquierdo. Y vamos a progresar colocando más catéteres o vamos a pasar a catéteres de mayor calibre según la respuesta clínica que tenga el paciente. Pero para eso tenemos que definir respuesta clínica. La mejoría clínica es mejor función de al menos 2 sistemas de órganos, o sea, circulatorio, renal y pulmonar, o mejoría de 3 parámetros de infección, proteína C reactiva, leucocitos o cuadro febril. Si a las 72 horas no tenemos una respuesta favorable, se deberá progresar a una ampliación o colocación de mayor número de catéteres o mayor calibre de los catéteres. Respecto a esto, nosotros lo que hacemos es la ampliación de la vía de acceso, un set de ampla, para llegar a catéteres de 10 milímetros, o sea, de 30 French. Lo ubicaremos según previo drenaje y haremos lavados vigorosos. Acá son todas imágenes de catéteres de grueso calibre. Del lado izquierdo lo hacemos con guía radiológica. Fíjense que van entrando el set de amplas, van dilatando el trayecto, queda la camisa puesta y después colocamos el tubo de tórax. Estos son 2 trabajos, uno que es, mejor dicho, es un trabajo de Carter y es comparativo las imágenes a nuestro trabajo, que son, te diría que son imágenes idénticas. Izquierda es de Carter, derecha es lo nuestro. El drenaje izquierdo, donde está entrando hacia la cola del páncreas, con imágenes aéreas. Ya estas imágenes aéreas no hablamos de infección, pues ya está violado ese retroperitoneo y ya está lavado, por eso esas imágenes aéreas son de lavado. Fíjense al 15º día del operatorio como encontramos toda la anatomía, la estructura del páncreas restituida. Si no encontramos, si no logramos resolver con esta metodología de drenaje, con antibiótico terapia y en segunda etapa con drenajes, con catéteres, pasaremos al debridamiento. Nosotros pasamos rápidamente por este debridamiento retroperitoneal video asistido con un sistema urológico, no nos resultó fácil, podíamos sacar pequeños materiales, era engorroso, salía líquido por la camisa del laparoscopio, o sea que realmente nos fue difícil, pasamos rápidamente a hacer el drenaje con stent. Este fue nuestro primer paciente, fíjense que tenía un drenaje transgástrico, este drenaje transgástrico, y este es un drenaje que es un stent esofágico metálico, que era la vía de acceso que nos permitía instrumentar a través de este stent. El problema es que este stent tenía un costo, acá lo vemos al stent, acá vemos cómo sacábamos con dormia y cómo sacábamos con el endoscopio, pero el problema es que el costo de este stent era altísimo y llevaba el procedimiento a unos costos realmente elevados, lo cual rápidamente pasamos a colocar trócares laparoscópicos. Estos son de obesidad mórbida, son de 15 milímetros, en el cual hacíamos la dilatación con Amplat y como camisa, y después colocábamos el trócar de 15 milímetros y por ahí podíamos tener asistencia por vía endoscópica. Estos catéteres poníamos del lado derecho, pusimos del lado izquierdo y podíamos tener comunicación de todo el retroperitoneo de izquierda a derecha. Este es un video que vamos a ver si funciona. Bueno, no funciona.
Bueno, se lo van a tener que imaginar al video. Todo eso es tejido necrótico y lo interesante es que se ve ingresando de derecha a izquierda, se ve la comunicación de ambos trócares y se ve el catéter transgástrico. Cuando nada de esto funciona, podemos tener la necrosectomía retroperitoneal por visión directa. Fíjense, está el esquema abajo y nosotros hicimos exactamente igual, es el mismo esquema que lo que tenemos practicado, y vemos cómo hacemos la extracción completa de todo el páncreas necrosado por esa pequeña incisión. Si nada de esto funciona, tenemos la necrosectomía a cielo abierto, que tendría un rol en pacientes en los cuales no se pudo controlar el cuadro infeccioso por métodos mini-invasivos cuando nos encontramos frente a una complicación inherente al procedimiento. O sea, hicimos un procedimiento de drenaje, ya sea endoscópico y percutáneo, y tuvimos complicaciones, perforaciones, sangrado, y ahí tendrá el lugar la cirugía a cielo abierto. Tenemos también el drenaje percutáneo post-necrosectomía, la cirugía a cielo abierto, donde quedan colecciones y pudimos hacer el drenaje. Conclusión. El tratamiento de la necrosis pancreática infectada debe ser realizado por un equipo multidisciplinario que incluye cirujano, especialista en cirugía intensiva, radiólogo, cirujano entrenado en intervencionismo percutáneo, cirujano endoscópico. Solo los centros de referencia tienen las condiciones para tratar esta enfermedad. Y cuando digo que solo los centros de referencia tienen condiciones para tratar de esta enfermedad, no es porque digo que no se puede hacer. Se puede hacer en otros centros, pero nosotros tenemos que darle la posibilidad al paciente que tengamos todas las aperturas, todas las puertas para llegar a resolver la patología, ya sea cirugía abierta, cirugía laparoscópica, cirugía endoscópica, cirugía percutánea. Creo que necesitamos con una terapia que realmente pueda contener estos pacientes, que pueda manejar estos pacientes. Y necesitamos, creo yo, que esto no se puede hacer en forma unipersonal porque la pancreatitis desgasta al cirujano, entonces estos son pacientes que hay que tratarlos en grupos de cirujanos y lo ideal creo que es en un sistema de residencia donde los residentes hacen el 90% del trabajo y que creo que el éxito está en las manos de ellos. La necrosis pancreática infectada en las últimas 2 décadas se observó una evolución extraordinaria. Hay nuevos recursos disponibles, como los que describimos, con los que se logró una reducción significativa de la tasa de mortalidad. En aquellos con infecciones, incluso con gas en el retroperitoneo, es posible usar solo antibióticos con buenos resultados en pacientes sin insuficiencia orgánica múltiple, como ya lo recalcamos. El advenimiento de técnicas mínimamente invasivas junto a un cuidado intensivo altamente capacitado debería permitirnos luchar para reducir la mortalidad a 1 dígito en pacientes con necrosis pancreática infectada. Bueno, ese es el tema de necrosis pancreática infectada. Espero que ¿Hay preguntas de acá? O si no, paso a otro tema. Que claro que fui, no quedó duda en nadie. ¿Quedó claro? Nos acordamos de Sí. algunos pacientes. ¿Te acordás de algunos pacientes? Sí, porque la verdad que la mayoría fueron hechas ahí en el servicio. Machado, por Pasamos. ejemplo, el que hizo Machado. la necrosectomía con la Coger, está internado ahora, por ejemplo. ¿Con la Coger o el subcostal ese que hicimos la necrosectomía? Costal era. Es un costal, Sí. un costal. Sí. Está Sí, internado. Coger, eso no es Coger, ¿eh? No, es un aro. Claro, era, claro. Bueno, ¿está internado? ¿Está internado? ¿Con colección? Tuvo. Es un acceso hepático. ¿Absceso hepático? Bueno, Sí. ¿se fueron, ya lo drenaron? Sí. Y le Bueno, dejamos. Bueno, ¿pasamos a otro tema, chicos? Bien. Vamos a esto. ¿Estamos? ¿Se ve? No, no se ve, quedó trabado en el de Daisim, en el de la necrosis pancreática. Ahí está el de percutáneo, cirugía percutánea. ¿Función? Ahí está, Doc.
Presentación. Bueno, vamos. Bueno, busqué esta charla, que ya tiene unos años, que me parece que es importante para los residentes, que es el rol de la ecografía. Me parece que es fundamental que los cirujanos sepan manejar ecografía, ya sea para diagnóstico de patologías, ya sea para usarlo como guía en el intervencionismo percutáneo, y ya sea para seguimiento de los pacientes en el cual hicimos el drenaje, y tenemos que seguir viendo la evolución desde el punto de vista de las imágenes. La ecografía intervencionista sirve como para hacer biopsias, funciones de aspiración con aguja fina, drenaje de colecciones, que es el tema que vamos a tocar ahora, nefrostomía, gastrostomía, colecistostomía y tratamiento percutáneo de tumores. Fíjense que yo acá pongo nefrostomía porque es una técnica que con la guía ecográfica que realmente la realizamos nosotros. Nosotros no usamos guía radiológica, como van a ver que es la técnica original, sino que siempre nos hemos basado en hacer nefrostomías con guía ecográfica. Y la gastrostomía, cuando no se puede hacer con vía radiológica, con la insuflación del estómago con líquidos nos permite pulsar el mismo. Son las ventajas de hacerlo un drenaje con guía tomográfica y con guía ecográfica. Las ventajas son desde el punto de vista tomográfico, ¿no? Que son imágenes simples de comprender, o sea, la podemos ver entre todo y todo vemos si podemos discutir una imagen, a diferencia de la ecografía, que la interpretación de la imagen es de quién la está armando la imagen, desde su mano lo transmite hacia su cabeza, que la tomografía tiene una excelente visualización de estructuras profundas y que el gas intestinal y el hueso no lo molestan, o sea, no interfieren. La desventaja que es lento, que el acercamiento cráneo-caudal es más difícil y que, por supuesto, es más caro. La ecografía tiene bajo costo, es trasladable con frecuencias rápidas, tiempo real, ángulos de drenaje fáciles de conseguir, no se utiliza rayo y el entrenamiento es verdad que es más difícil porque no solo tenemos que mirarlo, sino tenemos que armar la imagen. ¿Dónde lo podemos hacer con la ecografía, el intervencionismo, el drenaje? Lo podemos hacer en la sala de intervencionismo guiado por ecografía, en una sala de cirugía o en la sala de internación. Esas son las ventajas con respecto a la tomografía. Los drenajes de colecciones pueden ser de absceso, de colecciones infectadas o colecciones estériles sintomáticas. Las que son asintomáticas no deben ser tratadas. ¿Con qué objetivo hacemos un drenaje de curación, o sea, resolución de la colección, paliación, o sea, alivio de la sintomatología, o temporización, resolución transitoria? Se hace con anestesia local, hacemos drenaje de grande volumen, con material de bajo costo, con set de alto costo, que lo podemos hacer con técnica de drenaje, punción trocar, trocar simple, estándar trocar y Seldinger. Nosotros siempre usamos Seldinger, la punción trocar. La dejamos, como en este caso, en grandes colecciones que están en contacto directo con la pared abdominal y que no tenemos riesgo de interferencia de otro órgano entre la colección y la punción. Es una técnica trocar. Y la técnica Seldinger es la que realmente se debe realizar para hacer una técnica más segura, más controlada. Se punza con una aguja, se toma de G16, G14, se toma material para cultivo, se pasa una guía 0035, se dilata el trayecto y se posiciona el catéter. Lo hacemos para abscesos hepáticos, como dije hoy, con grandes colecciones, drenajes percutáneos de hematomas hepáticos, fíjense que es líquido hemático, ahí está como está en el control tomográfico, vemos el catéter, que queda el catéter y va desapareciendo la colección, era el hematoma inicial, quistes de grandes tamaños. Estos quistes de grandes tamaños que son sintomáticos del paciente, no solo los drenamos, sino que hacemos alcoholización del quiste para que no tener recidiva del mismo. Estas son las imágenes, fíjense, vuelvo para atrás y tenemos el gran quiste a medida que se va evacuando y totalmente evacuado. Le hacemos la alcoholización, primero se coloca anestesia local con silocaína al 2% para que no produzca dolor,
Acuérdense que lo hacemos con anestesia local de estos pacientes y después inyectamos alcohol absoluto. En esto las cuestiones eran antes de decir, bueno, pero este quiste está comunicado con la vía biliar y si está comunicada con la vía biliar y le colocamos alcohol, no haremos realmente una colangitis esclerosante química por el alcohol. Entonces antes decía, bueno, primero hay que pulsar dosaje de bilirrubina, si hay bilirrubina está contraindicado. Bueno, con la evolución de esta técnica se comprobó que si yo tengo un quiste con determinada presión y bajo la presión, acuérdense que los fluidos, los flujos van de mayor a menor presión, ¿no es cierto? Si no, es imposible ir en contracorriente. Este no es el salmón. Así que si yo bajo la presión del quiste a la mitad de la presión que ya tenía y vuelvo a inyectar volúmenes de alcohol, pero en la décima parte del volumen que retiré, nunca vamos a tener reflujo hacia la vía biliar. Lo hacemos con alcohol absoluto porque la dilución ya se hace en el mismo quiste que tiene el contenido. Entonces hace la dilución automáticamente dentro del mismo quiste. Fíjense, cuando tocamos el alcohol, la característica del líquido del quiste cambia rápidamente, se oscurece porque produce una coagulación de las proteínas. Podemos hacer también para modificar el riesgo. Muchos de los que están ahí, bueno, no sé si, no, esto es del Hospital Viejo. ¿Se acordarán de esta paciente? Esta es una paciente que tenía un gran quiste de ovario, pero un inmenso quiste de ovario, y tenía que ir a cirugía, y que realmente ir a cirugía con esa característica, decidimos cambiarle el riesgo quirúrgico al paciente, hacer la punción de ese abdomen, el drenaje, fíjense el tamaño de ese abdomen, ¿no? Se hizo la punción con técnica de Seldinger, salida de este cristal de roca, un líquido realmente claro. Dieron grandes volúmenes, descomprimió totalmente el abdomen de la paciente. Bueno, esta paciente, de esto resultó un trabajo, porque después se pudo operar y se debe hacer la dermolipectomía en el mismo tiempo quirúrgico. Podemos hacer drenaje de colecciones pelvianas, que lo podemos hacer por vía transabdominal, o la podemos hacer por vía transrectal o transvaginal. Este es un drenaje de un absceso transrectal, de un absceso prostático. Esto es una evacuación de una colección del Douglas. Vamos a ver si podemos ver si funciona esto. Fíjense, esto era un embarazo y un gigante. Ahí está. Esto era un embarazo y un quiste gigante, un embarazo de 18 semanas y un quiste gigante. Entonces, esto capaz que se demore un poquitito porque está en tiempo real. Se hace el control del feto de 18 semanas para ver la vitalidad, y van a ver que por encima, en contacto con el fondo uterino, encontramos un quiste de ovario importante que la gente de obstetricia nos pide para hacer el drenaje, y acá tenemos el gran quiste, la gran colección. Esto hicimos punción y evacuación del quiste sin hacer alcoholización del mismo. Nosotros lo que necesitábamos es que terminara el embarazo en forma adecuada y poder llegar a término el embarazo, que se hizo cesárea y se terminó sacando después ese quiste, pero ya totalmente evacuado. Van a ver que encuentra el ingreso de la aguja, que da la imagen esa del lucero, que se ve en la oscuridad, se ve algo que brilla, que es la punta de la aguja ingresando hacia la colección y se va a ir drenando. Esos son los vasos ilíacos que se ven ahí. Quiste, el útero hacia la derecha, el quiste hacia la izquierda de su pantalla. Y acá ingresa la aguja. Ahí ven el lucero, ¿lo ven? Ahí se ve el lucero. Bueno, y hace la evacuación completa del quiste. Ahí está. Colecciones abdominales postoperatoриas. Este es un tema que son colecciones localizadas de líquido que se evidencian en la cavidad abdominal en el periodo postoperatorio. Hay un trabajo que hace, bueno, les comento, el trabajo sigue así: la ubicación de las colecciones van a tener el nombre según el espacio anatómico donde estén ubicadas.
Y vamos a ver qué tenemos. Hay las colecciones postoperatorias en un trabajo de la Clínica Mayo ya viejo, muy antiguo, en el cual hacía controles ecográficos en todos los pacientes que eran operados. Y encontraba una incidencia que iba entre el 20 y el 26% de pacientes que tenían colecciones, colecciones abdominales. Entonces, diferenciaban en colecciones asintomáticas, porque si no uno diría, ¿cómo encontramos estas asintomáticas si no tienen síntomas, tienen nada? ¿Por qué la encontramos? Era porque esto se hizo un trabajo rutinario. Entonces decían, con colecciones asintomáticas se controla y si se resuelven, perfecto. Y si estas colecciones asintomáticas se transforman en sintomáticas, y sí vamos a intervenir. O podremos tener directamente que hacemos el diagnóstico de estas colecciones, pues son sintomáticas, hacemos las imágenes y encontramos la colección. Creo que la mejor forma hoy, el gol estándar es indiscutible del tratamiento de todas estas colecciones sintomáticas es el drenaje percutáneo. Y si no lo podemos resolver por el drenaje percutáneo, recién ahí será el drenaje quirúrgico, con una morbimortalidad realmente altísima comparada con el drenaje percutáneo. Nadie quisiera entrar hoy en día a drenar por vía quirúrgico una colección o un absceso evolucionado, bloqueado en una región anatómica en el cual podemos terminar con fístulas y sangrado y mayores complicaciones que la colección misma. Entonces, nosotros podemos tener una colección, hacer el drenaje percutáneo, tener resolución de la misma, y cuando decimos, entonces después hacemos la extracción del catéter. ¿Cuándo hacemos la extracción del catéter? ¿Cuándo sacamos? Cuando desaparecen los signos clínicos de fiebre y dolor y sintomatología, cuando el débito es menor de 10 milímetros, seroso día, y cuando hay desaparición de imágenes de colección. Si persiste el débito, deberemos hacer una fistulografía. Si hacemos la fistulografía, puede ser que lo tengamos en comunicación con el tubo digestivo, entonces será una fístula digestiva, o puede tener comunicación con la vía biliar, y entonces será una fístula biliar, y si no, puede tener un cuerpo extraño, un oblito o necrosis no resuelta, y entonces ahí podremos hacer la exploración transfistular o la cirugía. No está comunicado con el tubo digestivo y no hay obstrucción distal, se hará control, será la resolución, se tendrá que agotar esa fístula, y si no se resuelve, se tendrá que ir a cirugía. Y si esta fistulografía encontramos que la comunicación con el tubo digestivo tiene una dehiscencia anatómica, anastomótica importante, o hay un cuadro de hipertensión distal, tendrá que ir a reoperarse. No está comunicado con el sistema biliar y no encontramos obstrucción y está drenado el paciente, será control y resolución de la misma. Si no se resuelve, tendrá que ir a desobstruirse la vía biliar, o por lo menos cambiar el gradiente de presión de la vía biliar, ya sea con una papilotomía, una esfinterotomía, que con eso ya es suficiente, o un stent si hay alguna otra causa que no se pueda resolver con una esfinterotomía. Y si no se puede resolver con esto, recién estará la posibilidad del tratamiento quirúrgico. Este es un caso que también seguramente se acuerdan, que es un postoperatorio que fue derivado del interior, que se había hecho una colecistectomía con una pequeña incisión dificultosa. La paciente llega al servicio con muy mal estado general, séptica, hipotensa, taquicárdica, en el cual no se podía dar la anestesia por los riesgos quirúrgicos que tenía la paciente. Hacemos una ecografía, encontramos líquido libre en los 4 cuadrantes de la cavidad abdominal, por lo cual decidimos hacer el tratamiento del cole peritoneo por vía percutánea. Vuelvo a repetir, por las características de la paciente, si no yo creo que el tratamiento del cole peritoneo generalizado es laparoscópico. Entonces hacemos las punciones y pusimos catéter, pusimos catéter cólico derecho, catéter cólico izquierdo, Douglas, pusimos catéteres en todos lados, fíjense la cantidad de catéteres, fueron agotando los catéteres y el único que quedó dando fue el que se encontraba en hipocondrio derecho, el resto se fueron agotando. Hacemos una colangiografía por resonancia magnética en donde encontramos una imagen sospechosa de litiasis en el extremo distal del colédoco, por lo cual pensábamos que podía estar la persistencia no por el cístico, de la fuga, no por el cístico, sino de un conductillo aberrante que se ve, está cortada acá la imagen, acá se la ve, es una fuga que se está dando por esta zona. Hacemos la endoscopía, la papilotomía, se inyecta, se ve como fuga contraste acá, se ve como fuga contraste acá, por este canalito.
se ve el lito, se hace la desobstrucción de la vía biliar y al cambiar el gradiente de presión, la tendencia de la bilis de ir hacia forma distal y se agota dentro de las 72 horas el drenaje, se puso en este caso, y bueno, se retira el drenaje. También puede hacerse los drenajes por colecciones hemáticas postoperatorias. Si bien las colecciones hemáticas son más difíciles cuando ya están organizadas, pero es raro que una colección hemática sea todo, se organice en forma total, sino que queda parte líquida y parte organizada, y esa parte organizada cuando se infecta sufre licuefacción y puede ser sacada por los drenajes. Si el hematoma infectado sufre licuefacción. Los resultados de los drenajes percutáneos, o sea, este control de calidad dice que hay que tener un éxito del 87% y no más de 3% de complicaciones. Si tenemos más de esas complicaciones, creo que tenemos que entrenarnos un poco mejor. Las causas de fracaso, yo diría que hoy en día ya no tendríamos que llamarlo fracaso, sino que tendríamos que decir de falta de resolución total, como puede ser la presencia de material necrótico. Por eso digo, no es fracaso, porque la necrosis, por más que haya de tejido necrótico, nosotros con el drenaje del mismo tejido, del material líquido, podemos resolver la patología en abscesos multiloculados, pobre definición como métodos de imágenes, tumores abscedados, colecciones muy viscosas, fístulas gastrointestinales, como ya vimos, persistentes, colecciones flegmonosas o microabscesos confluyentes, contaminación con cándida u otros agentes oportunistas. Las complicaciones locales son, las mayores son la sepsis, la hemorragia, las lesiones de estructuras vecinas. Son muy raras, son muy raras. Las complicaciones menores son cuando se produce una celulitis, una obstrucción del drenaje o desplazamiento del drenaje. Conclusión, las colecciones abdominales operatorias presentan una alta incidencia. Similar a las infecciones de la herida operatoria, a esto se suma la importancia del diagnóstico diferencial, ya que van de simples colecciones abdominales de resolución espontánea a colecciones con gran septicidad que pueden llevar al óbito del paciente. Por eso creemos que un diagnóstico precoz y una terapia efectiva como el drenaje percutáneo se debería tener siempre presente ante pacientes con imágenes de colecciones abdominales con postoperatorio de evolución tórpida. La ecografía es un excelente método para guiar procedimientos percutáneos, tal y como lo hemos visto. El éxito de estos procedimientos dependerá de una adecuada evaluación multidisciplinaria, un riguroso control del paciente antes, durante y posterior al procedimiento efectuado. Esto es importante porque no termina con la colocación del catéter del tratamiento de una colección, sino empieza con la colocación de un catéter, después hay que hacer los lavados, después hay que hacer el seguimiento y después hay que resolver cuándo se termina por retirar ese catéter. Eso es colecciones abdominales. ¿Muy rápido o lo están entendiendo? ¿Ya se durmieron todos? No, está bien. Se entiende. Va perfecto, va perfecto, va perfecto. Vamos bien, vamos con vía biliar. Bien. Vuelvo a repetir que estoy abierto a que me hagan algunas preguntas las que quieran. Y si podemos la contestamos. O sea, esto, chicos, entiendan que yo hice un resumen de todo esto. Cada uno de estos casos fue un trabajo y cada una de estas patologías fue un trabajo. O sea, tenemos muchos trabajos publicados y presentados y esto es un resumen de todo esto. Pero cada patología, cada metodología, cada intervencionismo merece un capítulo en especial. Fíjense esto de Darwin, que lo puse que es que no es el más fuerte ni el más inteligente de las especies el que sobrevive, sino que el que mejor se adapta a los cambios. Y esto seguramente no es para sus generaciones, sino que es más para mi generación, en el cual tuvimos que sufrir un cambio de la cirugía abierta a la cirugía laparoscópica, de la cirugía laparoscópica al intervencionismo y después a la cirugía endoscópica, en el cual creo que la cirugía endoscópica no tiene fin, que tiene un comienzo y el fin todavía no sabemos cuál es. Y entonces vemos que la cirugía, el que no se adapta a estos cambios y queda solamente con la cirugía convencional, bueno, ni de hablar, si queda únicamente con la cirugía convencional ya está totalmente fuera del sistema. Y él quiere hacer laparoscópico, pero no puede, si
si el servicio no puede brindarle las otras oportunidades, como son la endoscopía y la percutánea, creo que no es un servicio de calidad y simplemente está limitando al paciente para que los resultados sean dados por un solo método. Y los resultados por un solo método van a ser siempre menores que aquellos que se le pueden ofrecer más de un método. Con esto estoy hablando, como dije, de la endoscopía, la laparoscopía y de la percutánea. De todas estas, la más importante es la percutánea. Nada, fue un chiste. Yo creo que las tres son importantes. Concepto multidisciplinario, creo que cada caso tiene que ser discutido en Ateneos. Vamos a empezar con respecto a la litiasis vesicular. El 10% de la población tiene litiasis vesicular. Entre los 20 y 50 años de edad varía entre un 5 y un 20%. Mayores de 50 años tienen entre 25 y un 30%, y mayores de 80 alcanzan 38 y 53%. Sin duda, el gol estándar de este tratamiento es la colistectomía videolaparoscópica. No hay duda, ya no se discute más. La colecistitis aguda y la mortalidad en su tratamiento. La colistectomía que no tiene morbilidad lleva una inherente al tratamiento mismo, tiene una mortalidad que va de un 0 a un 8%, según veremos después si hay lesiones quirúrgicas o no hay lesiones quirúrgicas. Cuando son de ASA 2, ASA 3, el riesgo aumenta a un 18.2% por el problema anestésico, y cuando es de ASA 4 va a un 77% de mortalidad. Entonces yo creo que cuando hay esos índices de mortalidad son tan elevados, indiscutiblemente el tratamiento de esa colecistitis aguda será la colecistostomía. La colecistostomía, que podrá ser una colecistostomía abierta con anestesia general, que lleva también una mortalidad altísima, entre un 5 y un 30%, porque dijimos que lleva anestesia y estamos hablando del ASA que tiene el paciente, si bien es mucho más corta la cirugía, pero lleva anestesia general. Y si hacemos colecistostomía abierta con anestesia local, baja a un 10%, pero sigue teniendo una mortalidad significativamente mayor con respecto a la colecistostomía percutánea, que es del 0 al 3%. O sea que realmente la diferencia es significativa. ¿Cuáles son las indicaciones de la colecistostomía? La colecistitis aguda en paciente crítico y la colecistitis aguda en paciente de alto riesgo, y en casos seleccionados de colangitis aguda e hipertensión canalicular. Cuando hablamos de paciente crítico, es el paciente crítico en ese momento, un politraumatizado, un paciente que está respirado, un paciente que está en diálisis, diálisis aguda me refiero, y el paciente de alto riesgo es aquel paciente como pusimos en la segunda foto, que es un EPOC, que realmente está con su mochila de oxígeno, que es un ASA, como vimos anteriormente, 3 o 4, y en casos muy seleccionados de colangitis aguda, en el cual no se pudo resolver por vía endoscópica, y nosotros tenemos que sacar al paciente de un cuadro agudo séptico importante para después llevarlo a otra resolución de su patología de base. La colecistostomía la podemos hacer transhepática o extrahepática. Antes se recomendaba hacer la colecistostomía por vía percutánea extrahepática porque se hacía instrumentación de la vesícula con extracción de cálculo, con el uso de metilterebutiléter, que yo nunca lo vi usar, que es para disolución de cálculos, o si no se puede hacer transhepática, en el cual nosotros solo queremos hacer la resolución de la colecistitis y no pensamos en una posterior resolución de su litiasis. Segura, resultados favorables, mínimas complicaciones. Bien, lo hacemos con técnica de Seldinger, también la imagen del lucero, la aguja ahí ingresando, como dije anteriormente, dilatación y colocación del catéter. Después de una colecistostomía percutánea puede ser que se modifique el riesgo quirúrgico que tenía el paciente, entonces irá a una colestectomía videolaparoscópica. Si no lo modifica, como dijimos, tenemos la extracción percutánea, el uso de metilterbutiléter, vuelvo a repetir, nunca lo vi realizarse, me parece que es más teórico que práctico, y creo que la conducta más realizable es la conducta expectante del paciente. Muchos de estos pacientes que están en situaciones críticas no terminan muriendo por la colecistitis, sino por su patología de base. Estos son los trabajos que teníamos hechos, saqué de un trabajo que teníamos un resultado favorable en el 88%
de los casos con una falta de resolución, o sea, por más que ser drenada el paciente seguía con su cuadro séptico en un 12%. De esos 88%, el 62% saliendo de su cuadro agudo, salida de su cuadro agudo, el 62% resolvió su patología infecciosa, se extrajo el catéter y se tomó conducta expectante. En un 25% posterior a eso se hizo la colestectomía videolaparoscópica. En un 6% se tuvo que hacer la recolecitostomía y en un 6%, que era en sus inicios, que empezábamos, hacíamos la extracción del lito, que ya no lo hacemos más, salvo que sea un lito que esté muy accesible, porque realmente la patología no es la litiasis, sino que ya es la patología, es la vesícula en sí misma, es una vesícula no funcionante. La litiasis coledociana. La prevalencia reportada está entre un 4 y un 15%, con patología vesicular aguda. O sea, en colecistitis aguda vamos a tener un reporte entre un 4 y un 15%. Y en la colecistitis crónica puede llegar a un 59% la presencia de litiasis coledociana en colecistitis crónica. Este es un esquema que es mucho más amplio, pero se lo resumo así. Riesgo de coledolitiasis. Cuando es alto, o sea que yo hice la ecografía, el paciente está con un síndrome ictérico, con laboratorio de hipertensión biliar y hago la ecografía, encuentro el lito. El tratamiento, tenemos dos opciones, que es la colecistectomía, la CEPRE preoperatoria y después ir a la resolución laparoscópica. Y si el equipo está entrenado y está capacitado y el ASA del paciente, como ya vamos a ver más adelante, lo permite, se podrá hacer la resolución en un solo tiempo con la resolución de la vesícula y la litiasis coledociana por vía laparoscópica. Si esto no se puede resolver por vía laparoscópica, bueno, tendremos que llegar a la cirugía abierta. Cuando el riesgo de litiasis coledociana es intermedio, o sea, un paciente que tuvo una hipertensión biliar, tiene una vía biliar leve a moderadamente dilatada, pero no pudimos identificar la imagen de la litiasis, el estudio a realizarse la resonancia, la colangiografía por resonancia magnética. Si vemos vemos que encontramos el lito, o sea, está la imagen de la litiasis en la resonancia, en la colangio, podemos hacer la CEPRE, como nosotros hacemos en nuestro servicio, o hacer la resolución en un tiempo por vía laparoscópica. Y si es negativa, la imagen por resonancia, haremos directamente cirugía, colestectomía videolaparoscópica con angiografía intraoperatoria. Y entonces acá, este es un trabajo del 2015 de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica, donde hace una comparación entre la resolución de la litiasis por vía endoscópica, por vía laparoscópica. Fíjense que el éxito es similar, que la mortalidad es un poco menor en la videolaparoscópica y que la morbilidad es levemente mayor en la videolaparoscópica. Lo que sí hace la diferencia que la endoscópica será para ASA 3 y ASA 4 y para la videolaparoscópica tiene que ser en pacientes jóvenes con ASA 1 y ASA 2, ya que la cirugía, el tiempo quirúrgico es de mayor tiempo, el tiempo quirúrgico. Entonces, este metaanálisis concluye que no existe diferencia significativa entre las técnicas en cuanto a la tasa de permeabilidad de la vía biliar, mortalidad y morbilidad, ni necesidad de procedimiento adicional entre la endoscópica y en un solo tiempo. Por lo tanto, el tratamiento de la coledocolitíasis deberá ser aplicado en función a los resultados locales y experiencia de cada grupo de trabajo. La litiasis residual de colédoco sin el paciente colestectomizado es sin duda el gol estándar, el tratamiento endoscópico. Bueno, estos son trabajos ya más de endoscopía en el cual muestran la morbilidad y la mortalidad en el tratamiento endoscópico con dormia, ¿no? Pero nosotros podemos hablar en nuestra experiencia, que también va cambiando todo esto. Esto era la litiasis residual de colédoco cuando era cirugía en cielo abierto, que ya no la tenemos más, que es con el drenaje biliar, por vía de cirugía abierta, con el tubo de Kerr, en el cual por ahí llegaban desde el interior, hacíamos la colangiografía, encontrábamos el cálculo y le hacíamos la extracción por vía percutánea.
Si no lo tiene, no tenemos una vía de acceso percutánea a la vía biliar, sin duda el drenaje es con la angiografía y la CEPRE y el tratamiento endoscópico. Si hay fracaso en el tratamiento endoscópico, en el intento de la litiasis coledociana, y el paciente ya fue contrastado y ese paciente se transforma en un paciente colangítico y tiene alto riesgo quirúrgico en el tratamiento operatorio, recién ahí el tratamiento percutáneo tendría un lugar para el drenaje de la vía biliar y no tan específico como para el tratamiento del cálculo, que sería secundario. Si el riesgo operatorio es adecuado y fracasó la endoscopía, el tratamiento tendrá que ser quirúrgico posterior a la endoscopía. Entonces, ¿por qué dije esto de la colangitis y la vía biliar? Porque los cuadros obstructivos de la vía biliar, cuando luego de una posificación endoscópica no se puede lograr el drenaje, el riesgo de colangitis llega a un 25%. O sea, si nosotros tenemos un cálculo en la vía biliar, le mandamos a hacerle tratamiento endoscópico, contrastan la vía biliar y no la pueden drenar, no que no pueden sacar el cálculo, sino que no pueden drenar la vía biliar, las posibilidades de colangitis aumentan a un 25%, y ahí tenemos la necesidad de un drenaje inmediato de la vía biliar para no llevar al paciente a un cuadro de colangitis importante. Estos son los casos que tenemos nosotros, que son varios, en el cual no se pudo resolver y no la litiasis por vía endoscópica, no solo que no se pudo resolver, sino que no se pudo drenar. Fíjense que el primero es un macrocálculo impactado en la papila, y el otro es otro macrocálculo impactado en la parte alta del coledo. Con los dos casos tuvimos que hacer el drenaje percutáneo porque habían estado contrastados y estaban con cuadros de colangitis. En el caso que nosotros hagamos el drenaje de la colangitis y que tengamos un cálculo distal, nuestra experiencia nos ha permitido hacer esfinteroplastia con balón, dilatación de la papila, que hemos llegado hasta 10 milímetros y expulsión con flashing de los cálculos por vía transpapilar. Esto es más o menos lo mismo. Bueno, esta es la técnica que dijimos, que la hacíamos con Mazariela cuando tenemos transfistular y que podíamos sacar los cálculos por vía percutáneo. Después vamos a lesiones quirúrgicas de la vía biliar. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Hola. Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, venimos bien, Sí, venimos Doc. bien. Están todos todavía, ¿no? Sí. Acá Obvio que estamos sí. firmes. Bueno, Estamos vamos. firmes. Bueno, dale. La lesión quirúrgica de la vía biliar. Hay varios recortes que puse acá. La lesión de la vía biliar puede tener lugar incluso en manos de cirujanos más capaces y más experimentados. El impacto es mayor en los extremos de la curva de aprendizaje. En cirujanos jóvenes sin experiencia, que se están formando, o en cirujanos con años de práctica y con exceso de confianza, cuando ya minimiza todo, no ve la zona de riesgo, todo simplifica, ahí pueden aparecer los riesgos. Son contingencias con repercusiones clínicas, pero no solo clínicas, son económicas, judiciales, laborales, sociales, muy importante. Realmente es un impacto, un golpe en una lesión quirúrgica, no solo para el paciente, sino para el cirujano, para la familia, para la institución. Diagnósticos de las lesiones quirúrgicas normalmente se encuentran en un 10% intraoperatorio y se diagnostican en un 70%, perdón, no es que se diagnostica, se resuelven en un 10% en el intraoperatorio y el 70% restante se resuelven en el postoperatorio. Como dije anteriormente, cuando llega una lesión quirúrgica, esto lo tenemos que hablar en forma multidisciplinaria. Esto será para tratamiento endoscópico, será para cirugía endoscópica, será para cirugía endoscópica, será para cirugía a cielo abierto. El resto, para entenderlo más o menos, buscamos, si bien hay un montón de criterios de clasificación de lesiones quirúrgicas de la vía biliar, creo que este es el que lo simplifica más como para poder ubicarnos y para poder hacer un mejor entendimiento de la severidad de los criterios de Ámsterdam. Tenemos el tipo A, que es la fuga biliar por cístico o un canal de Luska, o sea que es una lesión quirúrgica menor. El tipo B, cuando son lesiones mayores con fuga, con o sin estenosis. La C, que es estenosis de la vía biliar sin fuga. La D, que es sección completa de la vía biliar con o sin resección. Cuando tenemos una colestectomía y tenemos bilirragia, tenemos dos situaciones. Aquel paciente que nosotros le hicimos la colestectomía y le dejamos el drenaje, como es en todos los hospitales, escuelas y en todo lo que hay gente que está formando, recomendamos siempre dejar el drenaje por mejor que se haya ido la colestectomía, o en aquellos pacientes en el cual no se ha dejado drenaje. Vamos al primer caso.
El paciente que se dejó drenaje, el diagnóstico va a ser sencillo, va a encontrar la salida de bilis por el drenaje. Una vez que ya hemos hecho la ecografía, hemos hecho tomografía y vimos que hay indemnidad de la vía biliar y no hay colecciones intermedias entre el drenaje, entre la salida exterior y la lesión. Si esperamos 72 horas, esperamos que se agote. Si la fístula no se agota entre las 48 y 72 horas, el tratamiento deberá ser endoscópico. Depende que sea de alto flujo o de bajo flujo para ver los resultados que tengamos y en estos casos lo que necesitamos es descomprimir, cambiar el gradiente de concentración, pasar ese gradiente de concentración que es de alta presión en la vía biliar con baja presión en el duodeno, a transformarlo de baja presión en la vía biliar y con un fluido más hacia distal y bajar la presión de salida por el trayecto de la lesión quirúrgica. Si no hay drenaje, como mostré en los casos anteriores, esa chica que tenía incisiones o se hizo una video y no se dejó de drenaje, nosotros vamos a tener la sospecha clínica, analítica, la ecografía u otra imagen donde vemos las colecciones, que si la colección está localizada, será un bilioma. Haremos un drenaje percutáneo y ya estamos en la misma situación que el drenaje puesto por vía quirúrgica. Si no se resuelve dentro de las 48 y 72 horas, irá en drenaje endoscópico. Y en el caso de cole peritoneo, como dije anteriormente, el tratamiento debería ser una videolaparoscopía con lavado y drenaje de toda la cavidad abdominal, pero hay casos en el cual el estado general del paciente no permite llevar una cirugía con anestesia general y se le da el drenaje percutáneo, que en el caso que quede concentrado el drenaje hacia un solo drenaje ofrecido, si no se agota, también irá a tratamiento endoscópico. Esto es lo que muestra Navarrete en sus drenajes endoscópicos, que a las 72 horas, se espera 48 o 72 horas, si no se resuelve, se hace tratamiento endoscópico. A las 24 horas se agota inmediatamente el drenaje y al sexto día, pero del comienzo del drenaje bilioso, se es dado de alta al paciente. Estos son dos trabajos viejos, pero que realmente demuestran cuáles son por qué pueden formarse bilirragia en pacientes con bilirragias controladas. Una puede ser por el conducto cístico, en el cual encontró Liguori, encontró que en el 82% de los casos era a través del conducto cístico y que había hipertensión por litiasis, y Costamaño lo encontró que era en 77%, de los 33 casos, encontró también que era a través del cístico con imágenes de litiasis, y que encontraban con cálculos en el colédoco, 7% lo encontró Liguori, y con un 26% de cálculos, o sea, 11 casos, lo encontraba Costamaño. Bueno, el tratamiento endoscópico es con colocación de la estenosis. Cuando hay estenosis de la vía biliar, el tratamiento hoy en día, bueno, hay un paper de Costamaña del año pasado, en el cual muestra que yo en el caso del Congreso acá de Cirugía Litoral lo mostré, que era una charla sobre lesiones quirúrgicas de la vía biliar específicamente, en el cual tiene una resolución del 88-89% de resolución con el tratamiento con catéteres múltiples, stent múltiple en la estenosis de la vía biliar. Eso es por tratamiento endoscópico. Igualmente el tratamiento percutáneo tiene su posibilidad, como dije en la charla esa que le estaba comentando. Este es un caso en que el paciente se hace la colestectomía, se encuentra con un síndrome coledociano, se reopera el paciente por vía laparoscópica, se saca el clip, a cielo abierto se deja una PESER, esa PESER después da bilioso, se hace una fistulografía, se constata la comunicación con la vía biliar, se agota ese drenaje, se saca la PESER al tiempo, estenosis de la vía biliar, se hace el drenaje de la vía biliar y hacemos dilatación con balón de alta presión y encontramos la restitución de esta silueta estenótica de la vía biliar. Estas son las imágenes, los videos de lo que le comenté recién. Después tenemos la estenosis, que acá sí tiene más rol la vía percutánea que la endoscópica, que es la estenosis benigna esto es la estenosis, perdón. Esto es la estenosis de la vía biliar, como lo que comenté anteriormente, que la estenosis pueden ser según la altura, tipo 1, 2, 3, según la cantidad
de vía biliar que tengamos por encima de la estenosis de la vía biliar, es la clasificación de Bismuth de 1982. Acá tenemos una severidad de tipo D, fíjense la cantidad de clip en la vía biliar. Esto es imposible resolverlo por vía endoscópica, por vía percutánea. Realmente una lesión severísima en el cual el paciente se tuvo que convertir y hacer un hepático de yeyuno anastomosis. Hepático yeyuno anastomosis tiene que hacerse sin tensión, mucosa a mucosa, con buena irrigación, porque si no tenemos posibilidades de bilirragia y de estenosis, y las recidivas en las hepáticos yeyuno anastomosis está entre un 20 y un 30%, tiene una mortalidad de un 25 o un 13%. Y esta posibilidad de mayor mortalidad y mayor estenosis se van haciendo cada vez mayor con la segunda y tercera reintervención de la estenosis de la vía biliar. Este es el gráfico que hablábamos la vez pasada, que es el plexo, creo que en la última reunión de residentes lo hablamos, este es el plexo iliar, cuando hay una lesión de la vía biliar con lesiones vasculares del hepático derecho, con falta de irrigación de todo este hepático. Si nosotros cuando hacemos la reintervención encima lesionamos la placa iliar, este plexo vascular seguramente va a quedar avascular, va a haber filtraciones y va a haber estenosis en un mayor porcentaje de casos. Acuérdense que el plexo iliar y que el resto de la irrigación va a venir por ramas arteriales que vienen por la hora 3 y la hora 9. Esto es lo que le comenté del plexo iliar. Y dijimos que entre un 25 y un 30% de estenosis de las hepáticos yeyuno. El Hospital de Clínica, más específicamente Mariano Jiménez, cuando estaba allá, hizo esta clasificación que lo da al nivel de la altura de la estenosis de los hepáticos, en la reestenosis del hepático yeyuno. Este es el seguimiento, cómo podemos hacer de estas hepáticos yeyuno cuando son de tipo A o B, es porque realmente no tienen manifestaciones de colangitis ni imágenes, entonces, ni de laboratorio, entonces se hará seguimiento cada 1 o 2 veces por año, y lo vamos a hacer, si el seguimiento es con clínica, con fosfatasa alcalina y con ecografía, o si no, después podemos tener 3 escenarios de estenosis. El primer escenario es que está con colangitis y alteración de la fosfatasa alcalina, el segundo con colangitis, con fiebre y estenosis de la derivación, y el tercero con colangitis ya con absceso y estenosis de la derivación. Cualquiera de estos 3 se puede comenzar con antibiótico terapia, y a posteriores, si no lo resolvemos, tendrá que irse a drenaje percutáneo y tratamiento con dilataciones, y si esto no funciona, tendrá que ir a resoluciones quirúrgicas. La estenosis la hacemos drenajes percutáneos, como dijimos, ya sea por hepático derecho o hepático izquierdo. La primera etapa es el drenaje de la vía biliar para salir del cuadro de colangitis del paciente. Una vez resuelto su cuadro de colangitis, podemos hacer dilataciones con balones con alta presión en 3 sesiones con alta presión a altas atmósferas. Y si esto no se resuelve, el tratamiento será con catéteres múltiples, como en este caso, en el cual entramos por vía derecha y por vía izquierda, y tenemos una tutorización sostenida de la hepático yeyuno con catéteres por ambos sistemas. Sería lo mismo que el tratamiento de Roma por vía endoscópica, que nada más que por vía percutánea, porque es imposible acceder a un hepático yeyuno anastomosis si no dejamos una asa ofrecida. Fíjense que hay una diferencia significativa cuando el hepático yeyuno anastomosis se hace por una reparación en un trasplante que cuando es por una injuria, donde hay trastornos vasculares, lesiones térmicas. La reestenosis en la injuria es del 50%, puede llegar hasta un 50%, y cuando es por trasplante está dentro de un 10%. Esto es un coledocodoneroanastomosis en el cual si anda, si no anda. Bueno, son videos con la colocación de un stent de palmas en una coledocodoneroanastomosis en el cual no funciona, ¿no? Bueno, no importa, es la colocación de un stent metálico, ustedes lo han visto un montón de esto. Después de nosotros hacemos una dilatación, ya sea sostenida con balón o sostenida con catéteres múltiples,
cómo hacemos el seguimiento del paciente para ver cómo va evolucionando. Nosotros podemos esperar un resultado excelente, podemos esperar un resultado bueno, un resultado malo. Toda intervención, creo que el resultado tiene que estar en bueno. No hace falta que sea un resultado excelente, donde no haya síntomas, que la fosfatasa alcalina esté normal y que no haya imágenes de obstrucción. Yo creo que la evolución buena, con una evolución buena, nosotros estaríamos conformes, en el cual el paciente no tiene colangitis, va a persistir con una fosfatasa alcalina elevada, siempre en 500, 600, pero no tiene imágenes de obstrucción, no tiene cálculo y no tiene cuadros de colangitis. Eso es lo que buscamos nosotros y con eso agradecemos los seguimientos periódicos de los pacientes. Si la evolución es mala o regular, se reintentará nuevamente por vía percutánea cambiando de procedimiento. Si lo hicimos con balón, pasaremos a dilatación sostenida y si nada de esto da resultado, el tratamiento tendrá que ser la cirugía. Las colangitis recurrentes, ¿por qué vamos atrás del tratamiento de la colangitis recurrente? Porque son complicaciones sépticas agudas que pueden llevar a la muerte del paciente y que llevan a deterioro de la función hepática o que pueden llevar en forma crónica a colangitis esclerosantis y llevarte a una cirrosis biliar secundaria. En estos pacientes que con tiempo de colangitis y colangitis que no se resuelvan terminan en cirrosis y en trasplante hepático. Esto es un trabajo en que habla de la colangitis recurrente y que es poco hablar, y orígenes de tumor. Acá, este trabajo en mil pacientes viejos, también es del 2001, en 1000 pacientes encontraron que en las coledocoduodeno encontraron que el 7% encontraron tumores y de esos pacientes, de esos 55 pacientes, 39 fueron inoperables y los hepáticos yeyuno también encontraron cánceres, pero fíjense que cuando se descubrió el cáncer en la coledocoduodeno y el hepático yeyuno no se pudo hacer nada, fueron pacientes que no se les pudo resolver su neoplasia y terminaron con el óbito de los pacientes. La colangitis aguda sin estenosis asociada. Frecuente de obtener, esto también seguramente en el hospital recordarán que hay pacientes que consultan con abscesos hepáticos y que no tienen estenosis, pero sí tienen una cirugía que es la coledocoduodeno, que nosotros antes la hacíamos muy frecuentemente, que es una anastomosis que no está destransitada, y hoy es como que está media proscripta o mal vista porque hace colangitis y después tiene la posibilidad de hacer colangitis ascendente y hacer abscesos hepáticos. ¿Cómo podemos controlar un paciente de larga evolución con cuadros de colangitis a repetición? Si bien ahora está el FibroScan, realmente lo que necesitamos es la anatomía patológica para ver si tiene un hígado sano, o sobrecarga de pigmentos biliares, o fibrosis periportal, o si no, ya está el paciente directamente cirrótico. Respecto a las neoplasias, como estándar, digamos, que podemos decir que el tratamiento de las obstrucciones neoplásicas distales, el tratamiento debe ser percutáneo, y cuando son distales es endoscópico, cuando son proximales debe ser percutáneo, pero bueno, nos vamos cruzando de vereda tanto los endoscopistas como los percutáneos en los drenajes y vamos avanzando y vamos logrando drenajes distintos por distintas vías. Creo que cuando el fracaso del tratamiento endoscópico en los distales está dado, pues no se pudo hacer, el tratamiento percutáneo es el indicado. Y esto para avalar por qué no siempre el endoscópico es el indicado, porque la frecuencia de colangitis post procedimiento endoscópico depende de la localización de la estenosis, porque no se pudieron ser drenados, como dijimos anteriormente. Cuando hay un ampuloma, las posibilidades de fracaso están en el 7% con cuadros de colangitis, la estenosis pancreática el 8%, la estenosis de tercio medio del 12% y la iliar del 19%. O sea, el cuadro de colangitis va aumentando con las posibilidades de tratamiento endoscópico a medida que vamos ascendiendo en la vía biliar. Bueno, esto es la fisiopatología, que eso después lo leerán, por qué hay que obstruir la vía biliar, por qué produce trastornos en estados nutritivos, infecciosos y repercusiones hepáticas y renales. Entonces, ¿cuándo es el momento de un drenaje biliar percutáneo? De inicio en los tumores altos, como dijimos recién, en tumores bajos con necesidad de tratamiento endoscópico, como dijimos recién, de subsecuente a tratamiento endoscópico, que tiene el drenaje endoscópico, tiene el stent, pero el paciente no termina de
desobstruirse y tenemos que acompañarlo con un drenaje percutáneo. Después de un intento paliativo quirúrgico, fíjense en esto, un cáncer de vesícula que se había puesto un tubo de Kerr, fíjense que no tiene sentido, ese tubo de Kerr está ahí, nosotros contrastamos y tenemos la estenosis por encima y distal al Kerr, o sea que pusimos un drenaje biliar percutáneo y sacamos el tubo de Kerr, y cuando hay recidiva o posresección con criterio oncológico en los pacientes. Y acá habría que agregar, que no lo tengo, es en pacientes con tumores de páncreas que van a ir a neoadjuvancia. Cuando hacemos el drenaje, ¿por qué drenaje prequirúrgico en patología obstructiva maligna que van a ir a cirugía? Cuando la bilirrubina total es mayor al 10%. Los criterios de drenaje biliar percutáneo prequirúrgico son porque depende de los datos clínicos del paciente, cómo está clínicamente, de su función renal, su estado nutricional, su función hepática, su estado inmunológico del paciente y cuando va a ir a neoadjuvancia, como lo dije hace un ratito. ¿Para qué el drenaje? Porque evita la translocación bacteriana, reduce la endotoxina circulante, controla la endotoxina portal, evita la sepsis postoperatoria, mejora el estado nutricional, mejora la función inmunológica y su aplicación es indiscutible cuando hay cuadros de colangitis, cuando el paciente está desnutrido y cuando hay embolización portal preoperatoria. Y nosotros agregamos en nuestra experiencia que es fundamental o es importante como tutor en los pacientes que van a ir a resección y van a tener anastomosis biliodigestiva y que ya tiene protección de la anastomosis porque ya está drenada la vía biliar. La persistencia de ictericia en un paciente bien drenado es criterio de contraindicación a la resección. Entonces, esos pacientes que nosotros drenamos no mejoran, no los llevemos a cirugía porque son pacientes que no van a andar. Concepto de paliación. ¿Qué es paliación? Eso hay que tenerlo bien en claro. Entonces dice esto, frente a los dilemas morales referidos a la final de la vida, en donde ante las falsas opciones como es la eutanasia, el ensañamiento, que eso también tenemos que tener en claro, terapéutico, que es la distanasia, que es esos pacientes que realmente ya le hicimos de todo, sabemos que ya están en su etapa final y queremos seguir interviniéndolo, eso es distanasia. O el abandono del paciente, que le decimos, no, total, ya viejito, está mal, dejarlo que tranquilo, eso es mistanasia. Surgen los cuidados paliativos donde queremos pasar al paciente a un mejor estado desde el punto de vista funcional, sintomático, del dolor y de sus cuadros infecciosos, nutritivos. ¿Cuándo surge la necesidad de un procedimiento paliativo? En una estadificación preoperatoria acertada. Entonces nosotros lo estadificamos y decimos, este paciente no es quirúrgico, entonces es para paliación. Yo creo que acá tendría que estar la estadificación, nunca tiene que ser una estadificación quirúrgica, la estadificación tiene que ser preoperatoria acertada y ahí tomar la conducta. Es lamentable llevar a un paciente a hacer grandes cirugías y recién ahí comprobar que no era quirúrgico, que no era resecable, y el paciente pasa los últimos días de su vida sufriendo por el dolor de la herida y recuperándose de una gran cirugía que no le ayuda en nada. Posterior a una laparoscopía diagnóstica con estudios no concluyentes, pues no tenemos, no sé si es resecable o no, un cáncer de páncreas, parecería que sí, bueno, hagámosle una laparoscopía, no le hagamos una boca de horno, en la laparoscopía encontramos microimplantes peritoneales que no los veíamos en la cirugía, ese paciente va a paliación y no va a tratamiento quirúrgico. Una laparotomía con estadificación equivocada, que es lo que acabo de decir, es lo peor que nos puede suceder, o subsecuente a un tratamiento previo. Estas son por qué hacemos la paliación y por qué no son resecables los tumores de Klatskin. Después tendrán que buscarlo ustedes cuando un tumor decimos que es resecable, de Klatskin es resecable y no, y va a paliación. El cáncer de páncreas irresecable con expectativas de vida menores a 6 meses, enfermedades asociadas, neoadjuvancia, cáncer de colon con adenopatía, fíjense, la obstrucción no está en la luz, sino que está en toda la silueta de la vía biliar, golpeado de derecha a izquierda, abollonado. Cáncer de vesícula con ictericia va a paliación. La cirugía en un paciente que ya tiene ictericia con un cáncer de vesícula es de 18 meses y tiene 0 sobrevida a los 18 meses. Entonces, estos pacientes, como les mostré anteriormente, tienen que ir a paliación. Y el stem biliar metálico percutáneo tiene un éxito
del 90% de su colocación. Es muy raro que no lo podamos colocar porque cuando nosotros colocamos un stent ya el paciente está drenado previamente, tiene un éxito clínico, o sea, de reversión de su cuadro clínico de ictericia en el 75%, una mortalidad menor del 2% y tiene una ictericia recurrente del 10 al 30% según la sobrevida del paciente. Bueno, esto es como hacemos. Entonces nosotros si tenemos el paciente que no está colangítico, podemos colocar el stent en un solo procedimiento. Si está colangítico, primero deberá hacerse drenaje biliar percutáneo y después colocar el stent. El drenaje biliar produce una disminución inmediata, pero inmediata al bajar la presión de la vía biliar y descomprimir la vía biliar inmediata del prurito. O sea, el paciente nosotros lo sacamos de quirófano, pasamos la tarde a verlo y decimos, no me pica más, doctor. Creo que es una paliación fundamental. Realmente paliar el prurito es fundamental, pues es un paciente que sufre mucho y no tenemos mucho tratamiento médico como para solucionar este problema. Respecto al dolor, tenemos varias metodologías de tratamiento del dolor. Nosotros hacemos bloqueo del plexo solar, lo hacemos con guía radiológica. Fíjense la caquexia de este pobre paciente. Marcamos L2, L1 y D2. De 12, nosotros vamos a hacer de 12. Lo hacemos con anestesia local, con lidocaína. Pulsamos con aguja de chiva en forma paralela a la columna, llegando en preaórtico. Si nosotros punzamos y nos viene sangre roja, que es la aorta, tenemos que retirar un poquito y ese es el espacio donde tenemos que estar. Inyectamos contraste para ver que no tengamos fuga, o sea que no estamos comunicados con ningún vaso sanguíneo. Verificamos si realmente esto funciona inyectando duracaína y preguntamos al paciente si eso calma el dolor. Si eso calmó el dolor, es que realmente estamos en el lugar adecuado, hemos anestesiado el plexo y después recién hacemos la lisis del plexo con alcohol al 50% con 60 mililitros. Tiene una efectividad entre un 60 y 94%, la duración es variable entre semanas y meses y si el paciente... la mayoría de las veces lo que no buscamos es hacer desaparecer absolutamente el dolor, sino hacer que el paciente pueda entrar de nuevo en esa escalera del dolor en el cual pueda tener efecto los medicamentos, los analgésicos, en el cual habían dejado de tener efecto. La finalidad primaria de la intervención paliativa debe ser aliviar los síntomas con morbilidad mínima, conservar o mejorar la calidad de vida de quienes se esperaba tengan una supervivencia limitada. Creo que eso es todo, chicos. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Repaso rapidísimo por todo lo que es intervencionismo. Vuelvo a repetir, creo que cada capítulo tiene una historia distinta, tiene una evolución distinta. La medicina va cambiando rápidamente y a medida que se va cambiando tenemos que ir adaptándonos y bueno, esto es más o menos un vistazo de todo lo que puede ser intervencionismo. Espero que les haya servido. ¿Le puedo hacer una consulta? No. Gracias, doctor. Dale, Priscila, ¿qué? El tema de la colecistostomía, ¿tenemos como un tema de discusión del tiempo de duración o es algo artesanal que depende de cuando el estado del paciente mejore? Bueno, yo hablé de lo que son, fíjense que yo cuando hablé de pancreatitis di una escala de lo que es mejoría clínica del paciente. Entonces tenemos que buscar lo que es mejoría clínica del paciente. Si el paciente, punto uno, no lo podemos sacar antes de los 21 días, estamos de acuerdo en eso. Que mejore o no mejore, pero necesitamos que se haga tejido fituloso. Si y el paciente mejoró al 5.º día, le saco el catéter, vamos a terminar en un coleperitoneo. ¿Estamos de acuerdo? Antes de los 21 días no se saca el catéter. Yo creo que también lo que hay que hacer es que cuando el catéter dejó de dar purulento, el paciente que mejoró clínicamente y está bien, hay que cerrar ese catéter para no exfoliar el paciente, porque si no, no va a venir. Si nosotros tenemos un catéter que hace sifonaje hacia afuera y es una vesícula que tiene permeable el cístico, vamos a sacar mucha cantidad de bilis por ahí y vamos a exfoliar al paciente. ¿Se entiende? Y si el paciente después, a los 21 días, cuando vos lo citaste al control con el catéter cerrado, sigue estando bien y sigue estando perfectamente, hay que sacar el catéter y ver si mejoró, si revirtió
si era momentáneo su cuadro crítico y ahora mejoró, tendrá que ir a cirugía, y si es una EPOC que sigue con su patología que no nos permite la cirugía, creo que hay que controlarlo y ver cómo evoluciona. Bien. Perfecto. Gracias, Doc. ¿Listo? Yo tengo una duda solamente. Sí, El sí. otro día con el doctor Marosi, fue una vez al servicio y estábamos hablando justamente del rol del ácido ursodesoxicólico en la estenosis del hepático yeyuno. Ujú. Y él nos dijo que realmente no tiene buen sustento científico de darlo, porque no tendría mucho. No, no. El problema es costo-beneficio, pues es realmente costoso el ácido ursodesoxicólico. En los trabajos que demuestran, pasa que hay trabajos, mira, nosotros lo que tenemos que lograr es tener una bilis menos espesa para que realmente funcione el hepático yeyuno. Hay trabajos que son trabajos ácido ursodesoxicólico y hay otro que es con ciprofloxacina. No como el antibiótico, no como antibiótico en sí mismo, sino para cambiar la densidad de para tenerla totalmente aséptica a la bilis, porque la bilis cuando se empieza a infectar cambia de densidad y empieza a tapar la vía biliar. Sí, es distinta la densidad de la bilis que ustedes mismos lo ven, vieron con los catéteres cuando empieza a venir bilis limpia que tiene una densidad y cuando está infectada ya tiene otra densidad. Bueno, eso es lo que se busca. Yo creo que si bien no hay paper que comprueben que realmente es totalmente beneficioso, tampoco hay paper que digan que el no uso del ácido ursodesoxicólico da los mismos resultados de no obstrucción de la vía biliar que con el uso del ácido ursodesoxicólico. Por lo tanto, creo que hay que darlo. ¿Sí? Siempre y cuando ese paciente tenga la cobertura para poder comprar eso. Son 2 comprimidos por día durante toda la vida, salen carísimos. Si realmente tienen la cobertura para comprar los comprimidos, yo se los doy. Si no lo tiene, bueno, vemos a ver qué pasa. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias. ¿Listo? Gracias, chicos. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.